Seguimos aportando agua fría hasta que la mano empieza a soportar con comodidad la temperatura. Y si tenemos un termómetro, tenemos que llegar más o menos a una temperatura de 50-60 grados. Una vez que llegamos a esa situación, vamos a sumergir un trozo de cera que sea acorde a la pieza que vamos a trabajar. O sea que de esta manera lo que hacemos es cortar por marcado un trozo de material, hacemos una marca, lo partimos ahí, establecemos una forma que sea proporcional al objeto que queremos crear. Esta pieza la sumergimos en agua caliente. Inmediatamente vamos a copiar para crear otra pieza igual. Siempre vamos a cortar por un previo marcado y un esfuerzo que hacemos, por ejemplo, acá en el borde de este azulejo o de un vidrio. Ponemos las dos piezas a entibiar. Ya tenemos otro trozo que nos quedó acá que podría funcionar para nuestro próximo tassel. Nos preparamos para la otra pieza. Y estos materiales van a quedar a la espera dentro del agua tibia para que se ablanden y nos vaya dando esa consistencia elástica o gomosa que vamos a ir viendo que se va logrando en la medida que la cera va absorbiendo esa temperatura, ¿no? Lo que logramos es una estabilidad térmica en toda la pieza, o sea, muy parejo la temperatura, y eso nos permite trabajar con comodidad alrededor del modelo. Ya estamos prácticamente en cuestión de un minuto, una cosa así, con esta lámina de 4 milímetros, en condiciones de empezar a modelar la pieza. A veces, si la pieza es metálica, es conveniente que no esté totalmente frío. Si da la posibilidad de sumergirlo, lo hacemos. Y vamos creando condiciones compatibles de una pieza con la otra, ¿no? Ya estamos en esta situación, o sea que hay una maleabilidad interesante, y lo que hacemos es simplemente buscar una posición de centro y presionar alrededor del modelo. Se va a producir un enfriamiento, quiere decir que necesariamente podemos volver al agua. Entre tanto podemos ir modelando la otra pieza. Y vamos a ir buscando en cada una de ellas una posición final de la lámina de modelado, esta de cera, que esté prácticamente siempre con una simetría respecto a un plano, para poder extraer finalmente, cuando estemos trabajando con las coladas, poder extraer con comodidad la pieza, ¿no? Como ven, se va formando una superficie que acompaña bien los bordes. Y acá podemos pensar de repente en algún elemento auxiliar, por ejemplo un plano lateral, como el borde de la cerámica, para ir creando rápidamente una corrección en las zonas que tiene que ver con los laterales de la pieza. Va a haber un momento que la cera se empieza
a endurecer un poco, volvemos al agua. De tal manera que la temperatura nos va facilitando el proceso mismo de toma de impresión de estos objetos que hemos elegido como modelos a piezas que tenemos que reproducir. Lo interesante de la cera es que vamos a hacer coladas tanto sea de yeso como de resinas, plásticos en definitiva, que fluyan adentro del molde, y de esa manera no vamos a usar ningún tipo de desmoldante. Acá la pieza queda prácticamente en el copiado final. Obviamente podemos hacer con mucha sutileza algunas correcciones. Como ven, el proceso de copiado termina siendo una suerte de encuentro de dos superficies que por presión se van hermanando y le van dando finalmente un recubrimiento, un contacto directo con el modelo de mucha calidad. Si eventualmente cuando hayamos terminado y abrimos el molde, falta alguna corrección, volvemos al agua caliente y de esa manera nos aseguramos un copiado final adecuado. O sea que esto es todo muy controlable. Y ya ven que estamos trabajando dos piezas simultáneamente, o sea, es una posibilidad dentro de este tipo de trabajo bastante interesante. Acá lo que nos conviene es hacer ya un posicionamiento de los taseles de tal manera que, por ejemplo, uno se cruce con el otro, ¿sí?, para que se acomode una pieza con la otra y se empiece a formar una especie de encastre de taseles. O sea, que en la medida que nosotros le dimos una posición inicial, vamos a tener una posición siempre indicada para el cierre y la apertura del molde, ¿no? Bueno, tal vez acá podemos hacer una verificación, podemos ir despegando para ver cómo vamos copiando la pieza. Como ven, se va dando un pasaje de la forma a la lámina de cera. Bueno, la técnica es ni más ni menos que esto, con cierta paciencia, buscar justamente el acomodo de la pieza. Hacemos un pequeño control, todo viene aparentemente bien, y le damos un cierre final. Van a ver una zona que evidentemente no va a quedar con la mejor definición del objeto de modelo, pero de alguna forma lo vamos logrando progresivamente, ¿no? Ya estaríamos en la etapa de dejar esta pieza tal cual está. Como decimos, hacemos una cierta envolvente, o sea, de que una se encuentre muy bien con la otra. Y cuando esto enfríe un poco más, lo vamos a desmoldar para ver qué solución le fue quedando a la superficie.